El polvo se eleva lentamente entre los escombros. El viento se cuela entre piedras agrietadas, susurrando historias que nadie quiere recordar. Una figura solitaria camina en silencio. Sus pies pisan lo que antes fue sagrado, y sus ojos, cansados, pero firmes, parecen buscar algo que se perdió hace mucho tiempo. No lleva corona, ni manto. No es un guerrero, ni un rey. Es apenas un hombre, pero un hombre que lo advirtió todo antes de que sucediera. ¿Quién era él? Algunos lo llamaron loco. Otros lo acusaron de traidor. Hubo quienes lo golpearon, lo encadenaron, lo enterraron en el barro. Y aún así, no pudieron callarlo. Porque él no hablaba por sí mismo. Sus palabras nacían de un lugar más alto, más profundo, más eterno. ¿Obedecerías un llamado que te costara todo? ¿Qué harías si cada verdad que anuncias termina en rechazo? Si tu obediencia no te lleva a la gloria, sino al desprecio? ¿Y si la fidelidad a esa voz te encierra en la oscuridad y te arranca la paz? ¿Seguirías adelante? Él lo hizo. Antes de que las murallas cayeran, ya había llorado por ellas. Antes de que el templo ardiera, ya había suplicado al pueblo. No era adivino. Era enviado. No deseaba catástrofes. Solo deseaba que su pueblo escuchara. Los registros dicen que era joven cuando escuchó el llamado. No hubo rayos, ni terremotos, ni fuego. Solo una certeza que lo invadió como un fuego interior imposible de ignorar. Algo que no le dio descanso. Y aunque temblaba, respondió con un sí. ¿Qué fuerza impulsa a alguien a aceptar una misión que solo trae lágrimas? No buscó títulos. No quiso fama. No alzó espadas ni lideró ejércitos. Pero enfrentó imperios con su voz. Derrumbó ídolos con sus palabras. Lloró por su pueblo mientras todos se reían de él. Y por eso, ahora que todo se ha derrumbado, su voz aún resuena. No en los gritos de la multitud, sino en los suspiros de los pocos que recuerdan. No en aplausos, sino en cicatrices. Fue el hombre que habló cuando todos callaban. Que se mantuvo firme cuando todo se desmoronaba. Esta es la historia de un profeta. No de maravillas visibles, sino de una fidelidad silenciosa. Un hombre que no buscó ser escuchado, pero que nunca dejó de hablar. La historia de Jeremías comienza aquí. No con aplausos, sino con verdad. Nadie lo esperaba. Ni él mismo lo entendía del todo. Había crecido como cualquier otro joven de su pueblo, con sueños simples y silenciosos. Nada en su rostro llamaba la atención. Su familia no tenía poder. Su nombre no era famoso. Y, sin embargo, fue a él a quien Dios eligió. Todo comenzó con una voz. No una voz común. No venía de alguien cercano, ni de un rincón del templo. Era una voz que nacía por dentro, pero que se sentía como si el cielo mismo hablara directamente a su alma. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te escogí para hablar en mi nombre. Jeremías se quedó inmóvil. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Cómo alguien como él podría tener una misión tan grande? No era sacerdote. No era profeta. Apenas un muchacho con miedo de hablar en público. Señor, no puedo hacerlo. Soy solo un niño. No sé hablar. Su corazón latía con fuerza. Quería esconderse, fingir que no había escuchado nada. Pero la voz no se detuvo. No digas soy un niño. Irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te diga. No tengas miedo. Yo estaré contigo. Aquel momento cambió su vida para siempre. Jeremías no recibió un mapa, ni instrucciones claras. Solo tenía una certeza, debía hablar lo que Dios pusiera en su boca. No importaba si las personas lo entendían, lo escuchaban o lo rechazaban. Su misión no dependía de resultados, sino de obediencia. Con los días, esa sensación dentro de él creció. Era como fuego que no se apagaba, como una carga que no podía ignorar. Cada vez que miraba a su alrededor, veía injusticia, olvido de Dios, corrupción en los templos y frialdad en los corazones. Y entonces comprendió. No fue escogido por ser fuerte, ni valiente, ni sabio. Fue llamado precisamente por ser débil. Para que todos supieran que lo que dirían no venía de él, sino de algo mayor. La primera vez que habló en público, su voz temblaba. Algunos se rieron. Otros se molestaron. Muchos lo ignoraron. Pero esa noche, mientras estaba solo, sintió nuevamente aquella presencia. Y supo que debía continuar. No porque fuera fácil, sino porque era verdadero. Así comenzó el camino de Jeremías. Un camino sin aplausos, sin fama, sin promesas de éxito. Pero un camino lleno de propósito. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino. Y cada palabra que pronunciaba era como una semilla lanzada en tierra dura, esperando que algún día alguien la escuchara de verdad.
Jeremías no traía promesas dulces, ni palabras cómodas. Lo que salía de su boca no provocaba entusiasmo, sino incomodidad. Mientras otros hablaban de paz, él advertía sobre ruina. Cuando los líderes prometían victorias, él anunciaba derrota. Y por eso fue rechazado. Las plazas se llenaban de comerciantes. El templo se llenaba de ritos. Pero nadie quería oír la verdad. En medio de la multitud, la voz del joven profeta rompía la rutina, como un trueno en cielo despejado. Abandonaron al Dios que les dio vida. Cambiaron lo eterno por cosas inútiles. La mayoría lo miraba con desprecio. Algunos lo acusaban de exagerado. Otros simplemente se alejaban, fingiendo no escuchar. No buscaba aplausos, ni era guiado por el deseo de ser escuchado. Lo impulsaba algo más fuerte que él, un peso invisible que lo obligaba a hablar, aun sabiendo que sería despreciado. No podía guardar silencio. Cada vez que intentaba callarse, sentía que su pecho ardía, como si su interior gritara por salir. El contenido de sus mensajes no era fácil. Denunciaba idolatría, señalaba injusticias, confrontaba a los poderosos. Hablaba de un juicio inevitable si el pueblo no cambiaba su actitud. Nadie quería oírlo, porque eso significaba reconocer errores, abandonar hábitos, renunciar al orgullo. Los sacerdotes lo observaban con incomodidad. Los escribas murmuraban a sus espaldas. Incluso los ancianos, aquellos que deberían guiar con sabiduría, lo trataban como un obstáculo. ¿Quién se cree que es?, decían. ¿Por qué insiste en asustar al pueblo con esas visiones de catástrofe? Jeremías no respondía con gritos. Tampoco se defendía con violencia. Solo seguía hablando. Día tras día. Con lágrimas, con coraje, con fidelidad. A veces, su voz era fuerte. Otras, mal podían sostenerse. Pero cada palabra era como una llama que no se apagaba. Los falsos profetas lo contradecían en público. Prometían un futuro brillante, aseguraban que todo iba a mejorar. Usaban palabras bonitas, vestían bien, eran populares. Jeremías, en cambio, no tenía adornos. Vestía con sencillez, hablaba con el alma y cargaba un mensaje incómodo. Y, sin embargo, no se detenía. Sabía que su tarea no era convencer, sino advertir. No estaba allí para complacer, sino para ser fiel. Aunque el pueblo le diera la espalda, aunque sus propios vecinos lo evitaran, él continuaba. Porque entendía algo que muchos olvidaban: decir la verdad no siempre trae reconocimiento, pero callarla puede destruir una nación entera. Y así, Jeremías siguió hablando, sabiendo que lo que decía no era bien recibido. Porque el amor verdadero no siempre suena bonito. A veces, duele. Pero también puede salvar. No pasó mucho tiempo antes de que las palabras de Jeremías llegaran a oídos de quienes controlaban el templo y la política. Lo que comenzó como simples advertencias en las esquinas se convirtió en un problema para los altos mandos. Su voz, cada vez más firme, era vista como una amenaza. Los dirigentes religiosos se sentían expuestos. No podían soportar que un joven sin cargo oficial cuestionara sus prácticas. Ellos, acostumbrados al respeto y al silencio de la gente, ahora enfrentaban a alguien que hablaba en nombre de algo superior a sus títulos. Un día, Jeremías fue al lugar más sagrado del reino, las puertas del templo. Allí, con convicción, declaró que el culto sin sinceridad era vacío. Dijo que no bastaba con incienso y sacrificios si el corazón del pueblo estaba corrompido. Fue como lanzar una piedra al centro de un lago en calma. Las ondas llegaron lejos. El sumo sacerdote, furioso, ordenó que lo detuvieran. No podía permitir que ese joven continuara desacreditando su autoridad delante del pueblo. Jeremías fue capturado públicamente. No hubo juicio. Solo castigo. Lo golpearon y lo encerraron en un cepo de madera, donde sus pies y manos quedaron atados en una posición humillante. Pasó la noche entera expuesto, a la vista de todos. La intención era clara: avergonzarlo. Mostrar que nadie podía desafiar al sistema y salir ileso. Pero esa noche, en lugar de quebrarse, Jeremías reflexionó en silencio. Su cuerpo dolía, pero su espíritu no se apagaba. Al amanecer, fue liberado. El sacerdote pensó que el miedo lo haría callar. Pero al salir, Jeremías no huyó. Se detuvo, miró a su captor a los ojos y le anunció un mensaje directo: tu nombre será cambiado. Ya no serás conocido por respeto, sino por el terror que te rodeará. La escena sorprendió a todos. Aquel que había sido humillado regresaba con más firmeza que antes. No buscaba venganza, pero tampoco se acobardaba. Su fuerza no venía de él, sino de la certeza de estar cumpliendo una misión mayor. Los líderes políticos también comenzaron a sentirse incómodos. Sus discursos optimistas eran opacados por las advertencias del profeta.
Para ellos, Jeremías no era un enviado divino, sino un agitador peligroso. Empezaron a buscar maneras de silenciarlo definitivamente. Pero él no se detuvo. Sabía que al levantar la voz contra la injusticia, despertaría enemigos. Aún así, su compromiso era con la verdad, no con la aprobación de los hombres. En un mundo donde el poder buscaba preservar su imagen, Jeremías se convirtió en el espejo que todos querían romper. Pero la verdad no se destruye golpeando al mensajero. Solo se aplaza, hasta que vuelve a gritar, más fuerte que nunca. Las palabras de Jeremías ya no eran solo incómodas. Para algunos, se habían vuelto insoportables. Cada profecía pronunciada era un golpe a las estructuras que sostenían el orgullo de Judá. Los poderosos ya no discutían sus mensajes, simplemente querían hacerlo desaparecer. En los pasillos del palacio, las conversaciones se tornaron más oscuras. «Es mejor callarlo de una vez», murmuraban los consejeros del rey. Sus palabras desaniman al ejército, debilitan al pueblo, siembran miedo. Ya no lo veían como un profeta, sino como un enemigo interno. Fue entonces que tomaron una decisión radical, deshacerse de él sin dejar rastro de sangre. No una ejecución pública que lo convirtiera en mártir, sino una condena silenciosa, oculta entre las sombras. Lo arrastraron hasta un antiguo pozo, seco por el tiempo, profundo y cubierto de barro espeso. Sin juicio, sin defensa, sin explicación, lo arrojaron allí como si fuera un objeto inútil. Jeremías cayó lentamente en esa oscuridad, su cuerpo hundiéndose en la mezcla de lodo y abandono. Allí, en ese agujero silencioso, no había luz, ni consuelo, ni eco. Solo el peso de la soledad y el frío del barro subiéndole por las piernas. Cada intento de moverse era inútil. Sus fuerzas disminuían. Sus brazos temblaban. Su voz, por primera vez, no encontraba audiencia. Pero no perdió la esperanza. Desde el fondo de aquel abismo, Jeremías no gritó por justicia, ni pidió castigo para sus enemigos. Solo esperó. Sabía que, si su tarea aún no había terminado, habría una salida. Y si aquel era su fin, que al menos su mensaje permaneciera vivo en la conciencia de los que lo escucharon. Lo que sus enemigos no imaginaron fue que alguien los estaba observando. Un hombre extranjero, de corazón compasivo, no soportó la injusticia. Sabía que no podía cambiar el sistema, pero sí podía salvar una vida. Fue al rey, habló con valentía y consiguió permiso para actuar. Juntó algunos trapos viejos, improvisó cuerdas y, con la ayuda de unos sirvientes, bajó el rescate a la cisterna. Su voz se escuchó débilmente desde arriba: «Coloca estas sogas bajo tus brazos, y agárrate fuerte». Jeremías obedeció. Sus manos temblaban, su cuerpo estaba exhausto, cubierto de barro y frío. Pero al sentir el tirón hacia la luz, supo que aún no era su hora. Cuando sus pies tocaron nuevamente tierra firme, no había celebración. No hubo abrazos ni reconocimientos. Solo la certeza de que el cielo no lo había abandonado. Aquella cisterna no fue su final. Fue apenas otra prueba. Y desde entonces, su voz regresó más firme, más clara, más viva. Porque quien sobrevive al silencio más profundo, ya no teme a ningún rugido. No hubo juicio. Tampoco se le permitió defenderse. El veredicto ya estaba decidido en secreto. Jeremías, el hombre que no cesaba de advertir sobre la ruina, se había convertido en una piedra en el zapato de los príncipes. No querían más que sus palabras. Querían silencio, permanente. Aquel día, lo sacaron del calabozo sin explicación. No le dijeron a dónde lo llevaban ni por qué. Solo lo empujaron por los corredores hasta llegar al patio de la prisión. Allí, en medio de miradas vacías, lo condujeron hacia un antiguo aljibe, profundo y oscuro. Ya no contenía agua, pero sí una capa espesa de barro que cubría el fondo. Sin levantar la voz, sin mostrar piedad, lo bajaron con sogas gastadas. Su cuerpo descendía lentamente, y cada metro que lo alejaba de la superficie era como una sentencia que se sellaba en el alma. Al tocar el suelo fangoso, sus pies se hundieron. No podía caminar. No podía apoyarse en ningún lado. Quedó atrapado, como si la tierra misma quisiera tragárselo. No gritó. No suplicó. Solo cerró los ojos. No por resignación, sino porque sabía que su vida no estaba en manos de hombres. Allí, rodeado de silencio, Jeremías no pensó en venganza. Pensó en la fidelidad. Recordó el día en que fue llamado. Y aunque todo parecía perdido, eligió seguir creyendo. Las horas pasaron. No había luz ni calor. El barro le cubría las piernas, el frío le calaba los huesos y el silencio pesaba más que las cadenas. Su cuerpo se debilitaba. Su espíritu, no. Arriba, la ciudad seguía con su rutina. Nadie preguntaba por él. Nadie lo buscaba. Pero había alguien que sí recordaba. Un extranjero, sin fama ni poder, supo lo que había ocurrido. Movido por la compasión, fue ante el rey. Habló con sinceridad. Arriesgó su puesto.
Pidió permiso para intervenir. Obtuvo la autorización. Entonces, tomó ropa vieja, trozos de tela, y formó cuerdas improvisadas. Con ayuda de algunos hombres, se acercó a la cisterna. Desde lo alto, su voz rompió el silencio. Jeremías, coloca estos trapos bajo tus brazos. Vamos a sacarte. El profeta obedeció. Aunque débil, aunque cubierto de lodo, todavía estaba vivo. Sintió cómo lo elevaban, como el peso del barro quedaba atrás, como la luz volvía a tocar su rostro. Al salir, no hubo multitudes esperándolo. Pero había aire, espacio y propósito renovado. Ese día no fue su final. Fue una prueba más. Un recordatorio de que, aunque lo empujen al fondo, la verdad no se hunde. Solo espera, hasta que alguien con valor decida extender la mano. Durante años, Jeremías había hablado. Había clamado en las calles, llorado en las puertas del templo, rogado a los líderes que escucharan. Pero nadie prestó atención. Su voz, muchas veces ridiculizada, ahora se recordaba con temor. El día llegó sin advertencia. El cielo estaba cubierto, no por nubes, sino por humo. Las torres del enemigo aparecieron a lo lejos como sombras que crecían. El rugido de los carros, el clamor de los soldados, el eco de pasos firmes llenaron la ciudad como una marea imposible de detener. Babilonia había cruzado los límites. Sus ejércitos rodearon Jerusalén sin misericordia. Las murallas, antes símbolo de fortaleza, comenzaron a resquebrajarse. El temor se apoderó de los habitantes. Ya no había valientes, solo desesperados. El templo, orgullo de generaciones, se convirtió en un blanco. Las columnas ardieron. Las cortinas fueron rasgadas. El oro fue saqueado. Aquello que antes era considerado sagrado fue tratado como botín. Las palabras de Jeremías, tantas veces rechazadas, ahora resonaban con una claridad dolorosa: vendrá destrucción si no hay arrepentimiento. Nadie quiso escucharlo entonces. Ahora, cada rincón de la ciudad gritaba lo que él había dicho. Los gobernantes, que habían confiado en alianzas extranjeras e ilusiones políticas, huyeron. El rey fue capturado. Los príncipes, humillados. El pueblo, disperso. No quedó piedra sobre piedra. Jeremías no celebró. No dijo: se los advertí. Caminaba entre ruinas con los ojos húmedos y el alma quebrada. No deseaba tener razón. Solo había deseado que su pueblo cambiara. Mientras el fuego consumía los tejados, el profeta observaba en silencio. No lloraba solo por las casas, sino por los corazones que se endurecieron. No por las puertas rotas, sino por las oportunidades desperdiciadas. Muchos, al verlo, recordaban sus advertencias. Algunos lo miraban con culpa. Otros, con temor. Pero ya era tarde. La ciudad santa se había convertido en escombros. Sin embargo, aun entre los restos, Jeremías no perdió la esperanza. Sabía que Dios no destruye por placer, sino por justicia. Y que tras el juicio, existe la posibilidad de renovación. Mientras los soldados marchaban con los cautivos, mientras el polvo cubría los restos del santuario, Jeremías volvió a hablar. No gritó. No reprendió. Solo dejó escapar un susurro. La palabra se cumplió. Y así, el profeta que fue ignorado, insultado y perseguido, se mantuvo de pie. No por orgullo, sino por fidelidad. Porque entendía que los muros podían caer, pero la promesa seguía en pie. Porque después de la oscuridad, aún podía nacer una nueva luz. No todos callaron cuando Jerusalén empezó a caer. Mientras las casas ardían y las esperanzas se deshacían como ceniza al viento, surgieron voces que prometían recuperación inmediata, restauración sin arrepentimiento. Entre ellas, una se elevó con fuerza: Matanías, un supuesto enviado que aseguraba hablar de parte del Altísimo. Matanías recorría lo que quedaba de la ciudad proclamando que el castigo ya había terminado, que en pocos días todo volvería a la normalidad. Decía que los cautivos regresarían, que el templo sería reconstruido rápidamente y que la paz reinaría otra vez. Sus palabras, suaves como miel, atraían a los cansados y engañaban a los desesperados. Jeremías, al escuchar tales declaraciones, no guardó silencio. Sabía que esas promesas no venían del cielo, sino del corazón humano deseoso de consuelo fácil. Por eso, buscó a Matanías en público, frente al pueblo, y le habló con claridad. «Dices hablar en nombre del Señor», comenzó Jeremías, «pero tus palabras no coinciden con lo que Él me ha revelado. ¿Acaso se contradice el Eterno? ¿Ofrece alivio sin corrección?» Matanías, sin perder la sonrisa, respondió con cortesía forzada. «Hermano, tus mensajes han sido duros. El pueblo ha sufrido bastante. Es hora de alentar, no de asustar. Yo traigo buenas noticias, tú solo traes lágrimas». El ambiente se tensó. Los oyentes miraban a uno y otro, sin saber a quién creer. Jeremías respiró hondo y replicó: «Si lo que dices viene de lo alto, se cumplirá».
Pero si es invención tuya, tus palabras caerán como polvo. El verdadero profeta se conoce cuando lo que anuncia sucede sin falla. Matanías se ofendió. Acusó a Jeremías de falta de fe, de ser un mensajero del miedo, de disfrutar viendo al pueblo sufrir. Pero Jeremías no respondió con insultos. Solo dijo: el tiempo mostrará quién ha dicho la verdad. Pasaron días. Y lo inesperado sucedió. Matanías, que tanto hablaba de sanidad y regreso inmediato, cayó enfermo sin causa aparente. Su voz se apagó. Sus seguidores, confundidos, comenzaron a dudar. Jeremías no celebró. No se burló. Solo se retiró en silencio, sabiendo que su tarea no era vencer discusiones, sino permanecer fiel al encargo recibido. Aquel episodio no fue solo un enfrentamiento entre dos hombres. Fue una escena que reflejaba el conflicto eterno entre lo que queremos oír y lo que necesitamos escuchar. Matanías ofrecía consuelo sin cambio. Jeremías, dolor con propósito. Y así, una vez más, quedó claro, no toda voz que menciona a Dios viene de él. A veces, las palabras más dulces son las más peligrosas. Pero la verdad, aunque duela, es la única que libera. Mientras los caminos se llenaban de caravanas rumbo a una tierra extranjera, los corazones del pueblo quedaban atrás, enterrados entre ruinas e incertezas. Hombres, mujeres y niños eran llevados lejos de todo lo que conocían. La humillación del destierro pesaba más que las cadenas. Y entre ellos, surgía una pregunta: ¿nos ha olvidado Dios? Jeremías, que aún permanecía en la tierra destruida, no los olvidó. Aunque no compartía su exilio físico, sentía cada lágrima, cada silencio, cada mirada perdida de quienes fueron arrancados de su hogar. Y entonces, hizo algo inesperado. No profetizó en voz alta. No se dirigió a los reyes ni sacerdotes. Tomó un pergamino, se sentó con calma y comenzó a escribir. No fue una carta de acusación. Tampoco una lista de advertencias. Fue un mensaje íntimo, directo, repleto de compasión. Palabras que cruzarían fronteras para llegar hasta los corazones abatidos. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Formen familias, tengan hijos, y oren por la ciudad donde ahora viven. Porque en su bienestar, también ustedes prosperarán. Los desterrados esperaban un milagro inmediato. Anhelaban un retorno repentino, una liberación milagrosa. Pero Jeremías les hablaba de proceso, de raíces, de paciencia. Sus palabras no eran lo que querían oír, pero eran lo que necesitaban. Y entonces llegó la frase que se convertiría en un faro para generaciones. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro lleno de esperanza. Aquellas líneas atravesaron el desierto, los muros, la distancia. Llegaron hasta los oídos de los cautivos, que por primera vez en mucho tiempo sintieron que no estaban completamente abandonados. Jeremías no prometía atalos. No ofrecía falsos consuelos. Mas revelaba que, mesmo no exilio, Deus estaba presente. Que o juicio no era o fin da historia, mas o inicio de una reconstrucción interna. La carta también decía: buscarán al Señor y lo hallarán, si lo buscan de todo corazón. No se trataba solo de sobrevivir, sino de volver a conectar con el Creador incluso lejos del templo, incluso sin un altar visible. Y así, el profeta que tanto había llorado la caída, ahora escribía con esperanza. Porque comprendió que incluso cuando todo es arrebatado, todavía es posible plantar, construir, empezar de nuevo. La carta al pueblo desterrado no era solo un trozo de papel. Se convirtió en un suspiro de fe en medio del desierto. Un recordatorio de que el tiempo de cautiverio no sería eterno. Y que, al final, el que prometió la restauración cumpliría cada palabra. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor de Pele. Como después de la caída de Jerusalén, la confusión reinaba entre los pocos que habían quedado. Los campos estaban desiertos, las casas en ruinas y el eco de la destrucción aún flotaba en el aire. Algunos creían que lo peor ya había pasado, pero el miedo seguía vivo. El temor a una nueva invasión empujó a los sobrevivientes a buscar refugio lejos de Judá. Egipto parecía una opción segura. Tierra fértil, distante del alcance inmediato de Babilonia. Los líderes, aún inseguros, decidieron huir. Pero había un obstáculo: Jeremías. Él advertía que esa escapatoria sería desobedecer a Dios. Suplicó que no partieran, que confiasen, que permanecieran en la tierra prometida. Nadie quiso escuchar. No solo ignoraron su clamor. Lo tomaron por la fuerza. Jeremías fue arrastrado junto con los demás, rumbo a Osul. Su voz fue silenciada por la decisión colectiva. Aquel que había sido testigo de la destrucción de su nación, ahora era llevado como prisionero por su propio pueblo. Ya en Egipto, su mirada era diferente.
No había ira, ni desesperación. Solo una tristeza profunda, la que nace al ver que el mismo error se repite. Aunque estaba en tierra extranjera, su propósito no había cambiado. Una vez más, se atrevió a hablar. Y su mensaje fue claro: si creen que aquí escaparán del juicio, están equivocados. Era su última advertencia. En un lugar distante, sin templo, sin patria, Jeremías seguía siendo la voz incómoda de la verdad. No importaba el suelo que pisara. Mientras tuviera aliento, seguiría anunciando lo que otros no querían oír. Después de la caída de Jerusalén, la confusión reinaba entre los pocos que habían quedado. Los campos estaban desiertos, las casas en ruinas y el eco de la destrucción aún flotaba en el aire. Algunos creían que lo peor ya había pasado, pero el miedo seguía vivo. El temor a una nueva invasión empujó a los sobrevivientes a buscar refugio lejos de Judá. Egipto parecía una opción segura. Tierra fértil, distante del alcance inmediato de Babilonia. Los líderes, aún inseguros, decidieron huir. Pero había un obstáculo: Jeremías. Él advertía que esa escapatoria sería desobedecer a Dios. Suplicó que no partieran, que confiasen, que permanecieran en la tierra prometida. Nadie quiso escuchar. No solo ignoraron su clamor, lo tomaron por la fuerza. Jeremías fue arrastrado junto con los demás, rumbo a Osul. Su voz fue silenciada por la decisión colectiva. Aquel que había sido testigo de la destrucción de su nación, ahora era llevado como prisionero por su propio pueblo. Ya en Egipto, su mirada era diferente. No había ira, ni desesperación. Solo una tristeza profunda, la que nace al ver que el mismo error se repite. Aunque estaba en tierra extranjera, su propósito no había cambiado. Una vez más, se atrevió a hablar. Y su mensaje fue claro: si creen que aquí escaparán del juicio, están equivocados. Era su última advertencia. En un lugar distante, sin templo, sin patria, Jeremías seguía siendo la voz incómoda de la verdad. No importaba el suelo que pisara. Mientras tuviera aliento, seguiría anunciando lo que otros no querían oír. El polvo del tiempo se asentó sobre los muros rotos, y los ecos de antiguas advertencias quedaron suspendidos en el viento. De Jeremías no se conoce un final claro. Algunos dicen que murió en silencio. Otros, que fue asesinado por aquellos a quienes intentó salvar. Pero tal vez su historia no terminó, solo se transformó. Porque hay voces que no necesitan tumba para permanecer vivas. Él no levantó ejércitos. No firmó tratados. No gobernó imperios. Y sin embargo, sus palabras sobrevivieron a reinos que parecían eternos. Su impacto no está en monumentos, mas na memoria dos que ainda hoje encontram sentido en suas lágrimas. Jeremías fue un hombre común, con dudas, temores y cicatrices. No era inmune al dolor ni ajeno al cansancio. Lo que lo hacía distinto no era su fuerza, sino su decisión de no rendirse. Cada día, eligió hablar, aun cuando sabía que sería ignorado. Cada vez que caía, se levantaba con la certeza de que su misión no dependía de la aprobación humana. En su vida no hubo aplausos. Solo oposición, traición y soledad. Pero incluso así, siguió caminando. ¿Y tú? ¿Qué harías si todo lo que tienes te fuera quitado, menos tu fe? ¿Seguirías firme si nadie te escucha? ¿Serías capaz de mantenerte en pie cuando todos esperan que te cagues? Jeremías no fue héroe en los términos que este mundo celebra. Fue testigo de una verdad incómoda. Pagó el precio de no conformarse. Vivió rodeado de ruinas, pero nunca permitió que su interior se derrumbara. Tal vez, la grandeza no se mide por conquistas, sino por fidelidad. No por lo que uno consigue, sino por lo que uno sostiene cuando todo lo demás cae. El mensaje de Jeremías sigue vigente. No porque sea antiguo, sino porque toca una realidad que aún no hemos resuelto. El corazón humano sigue resistiéndose a escuchar lo que no quiere aceptar. Al terminar esta historia, no te pedimos que memorices fechas, nombres o profecías. Solo te invitamos a mirar hacia adentro. A preguntarte, ¿estoy escuchando? ¿Estoy viviendo con propósito? ¿O estoy, como muchos antes, huyendo de la verdad que me confronta? Porque, a veces, el mayor acto de valentía no es gritar en medio de una multitud, sino permanecer fiel cuando reina el silencio. Y quizá, solo quizá, Jeremías no murió del todo. Porque mientras alguien recuerde su lucha, su voz seguirá viva. Gracias por acompañarnos. Que su historia te inspire a permanecer firme, incluso cuando el mundo entero decida dar la espalda.